Primero de mayo tiene que ser, en sí escuchaba ahí, y gremios independientes, Sí. la mayoría del gremio ha perdido el horizonte, en sí el gremio está para defender el derecho del trabajador. Si vos sos socio y amigo del poder, no podés defender el derecho del trabajador, eso es obvio. Moyano habla porque viene el Día del Trabajador y quiere micrófono, pero está denunciado penalmente por diversas causas de fraude, irregularidad y estafa. Además de eso, ha dejado de representar a los trabajadores para acercarse más a la parte política. Es amigo de Alberto Fernández. Sí. Tuvo diferencias con Cristina, pero también es cercana a Cristina. Entonces, un gremio que utiliza la cercanía del poder para decir que representa al trabajador, perdóname, Walter, sí, pero esa información te la tengo que creer a media. No a vos, a la información en sí, ¿no? Es lo que dieron a conocer, por lo menos en lo que va a ser este acto que planean o planifican hacerlo multitudinario en la convocatoria que se va a hacer para una fecha que es importante, 1 de mayo, el Día del Trabajo. Tendría que averiguar de dónde viene la plata para ese acto y ahí vas a sacar conclusiones de cómo viene la concreción de esos actos multitudinarios. ¿Cómo estás, Lita? Gracias por haber venido temprano. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Adrián. Un gusto estar en este programa. Y bueno, y siguiendo el hilo, ¿no?, de lo que vos estás diciendo, desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Frente de Izquierda Unidad, repudiamos lo que está haciendo Hugo Moyano, como lo que hace toda la burocracia sindical, que se enriquece a costa de vender las luchas de los trabajadores, de estar del lado del poder político, del lado de los patrones, dejando solo a los trabajadores, donde por eso tenemos la mitad de los niños pobres, los índices de pobreza más terribles en un país que produce alimentos para 400 millones de personas. Y eso que estamos 6 meses atrás, Lita, porque esto es del año pasado, lo que se conoció ayer, ¿no? Los índices de pobreza, bueno, solo... Y los maneja el INDEC encima. Claro, los maneja el INDEC, son distorsionados, pero la realidad es que nosotros que estamos en los barrios, que tenemos muchos compañeros, que tienen un montón de niños que... ¿Se nota mucho? Se nota mucho que los niños no tienen acceso a la salud, a la educación, hay muchos chiquitos con dengue, los hospitales desbordados, no hay plata para comprar libros, mochilas, guardapolvos, y el Estado totalmente ausente de esos problemas. Y hay una enorme complicidad de toda la conducción, de la CGT, de la CTA, de todos los sindicatos que le dan la espalda a los trabajadores. Entonces lo del 1 de mayo es realmente algo hipócrita, que significa más campaña electoral para el PJ, para poder lavarse la cara de las traiciones que hacen todos los días y los años. Por ejemplo, en Tucumán tenemos el mayor índice de dengue, ¿no es cierto? Recién estaba informando, 6.500 casos. Del país, gravísimo, que tiene que ver con la pobreza, con la falta de pavimentación, con barrios humildes, con falta de recursos en los hospitales. Y ayer hubo una marcha de los trabajadores de la salud reclamando aumento salarial y también más personal, porque en la pandemia le han puesto el cuerpo y hay muchos que han muerto, hay muchos que se han jubilado, hay muchos que han renunciado por los bajos salarios y el gobierno se lava la cara. Y ahora tenemos a la exministra Chala postulándose como intendente, como si ella no tuviera ninguna responsabilidad, ninguna culpa en lo que pasa con respecto a la pobreza y al desborde que hay en los hospitales, que van de la mano. Lita, disculpa, ustedes participan de esta contienda, ¿no? Justamente para trabajar en lo posible, si salen electos desde adentro del Consejo de Deliberante, el Consejo Deliberante, y de la legislatura, por supuesto. Además que vamos a hacer un acto el 1 de mayo, el Frente de Izquierda en todo el país, representando a los trabajadores. A nivel nacional. A nivel nacional y provincial, realmente representando esos derechos, pero también creemos que llegó la hora que la izquierda en Tucumán llegue a la legislatura y al Consejo Deliberante. Yo encabezo la lista de concejales por la capital, tengo el honor de ser elegida por mis compañeros, porque queremos ser esa voz de los que no tienen voz, porque en la legislatura y el Consejo están los mismos de siempre, que son levantamanos del poder de turno, con Mansur, con Jaldo o con Cambiemos, que son peor de lo mismo, o del lado de Bussi, que junto con Milei pretende peor mano dura, que la gente esté armada y que haya más violencia y una especie de Far West en la Argentina. ¿Y cómo, cómo conviven? Porque si bien no tienen experiencia en legislatura y demás a nivel provincial, sí a nivel nacional ustedes ocupan algunos lugares en cámaras de legisladores nacionales.
¿Cómo se convive políticamente? Porque debe ser difícil la tarea de avanzar contra un sistema que ya está instalado, ¿no? Sí, el Frente de Izquierda Unida tiene diputados nacionales, Claro. tiene legisladores, Sí. tiene concejales en casi todo el país. Sí. En el único lugar casi que no hay es en Tucumán, que tiene que ver con otro tema que después me referiré, que son los acoples. Pero, ¿cómo se convive? Bueno, nosotros creemos que la institución Congreso Nacional es absolutamente corrupta. Entonces, es muy difícil acordar con sectores del oficialismo que se aumenta la dieta, y no quiere que aumenten los salarios de los trabajadores, que tienen gastos reservados, que tienen privilegios, cuando el pueblo está en la pobreza. Entonces, realmente, lo que nosotros vamos al Congreso o a la legislatura, al Consejo, primero a denunciar todos esos negociados. Negociar lo que hay por detrás, que no se conoce, porque en campaña electoral todos se pelean, pero la realidad es que después, en las cámaras, por atrás, todo se negocia. Por eso sale la ley de presupuesto, que es la ley madre, acordada por todos los bloques, y se dan negociados. Es como que la platita no se toca, ¿no? La nuestra, digo, la de ellos. La de ellos no se toca, la que se toca es la nuestra. Claro. Porque el presupuesto es a la baja, no incluye la inflación real. Entonces, con una inflación del 100%, el presupuesto nacional como el provincial tendría que incluir esa inflación real para que realmente se gaste lo mismo que Claro. el año pasado, que ya era poco. Como Massa, que pasó, e inclusive Guzmán, que ha proyectado 40% de inflación antes de irse, 60% Massa para este año, y la realidad es que es doble siempre, o más del doble, y por supuesto que tienen que hacer ampliación de presupuesto, que ahí ya tienen un cierto manejo de la plata, que escapa casi, te diría, al control, ¿no? Claro, entonces eso está planificado por el FMI. Presupuestos a la baja, que implica reducción en salud, en educación, en salario y en jubilaciones. Además, ahora van a hacer, tocar los fondos del ANSES, que son de los jubilados. ¿No se le crea un arreglo de Massa? Bueno, ya sabemos que Macri ha endeudado el país en la situación que estamos hoy, ha sido delicada porque ha tomado préstamo. Macri dice que no podía hacerlo de otra manera porque ya venía con la situación económica difícil. La pregunta mía es, ¿creen que Massa está siendo servicial al fondo o que realmente está buscando en la salida de la coyuntura? Massa se arrodilló ante el fondo, como también lo hizo Mansur cuando estaba de jefe de gabinete, lo hace Alberto Fernández y también lo hace Cristina y Máximo Kirchner, aunque Cacarenque no, porque son todo el poder en este país, están juntos al arrodillarse ante el FMI. Y realmente en la cuna de la independencia, Tucumán, hablar de independencia, de soberanía, son unos hipócritas. Lita, ¿coincide en algo con Milei? ¿Por qué te pregunto esto? Porque Milei más o menos critica la casta así, con virulencia y con fuerza. ¿Ustedes tienen alguna coincidencia con Milei o están en polos opuestos? Estamos en polos opuestos. Milei es un hipócrita absoluto que habla de casta cuando fue ñoqui de Bussi. Cuando no se sabe cómo aparece todos los días pagando pauta y programas de televisión en todos los canales. Él representa lo peor de lo peor. Habla de que está en contra de la casta y defiende al rey de España, a la Thatcher, a Hitler. Es un monstruo, vende humo, que lo que busca dentro del descontento que tiene la gente, que entendemos que la gente tenga descontento de lo que hay, porque lo que conoce es peronismo o radicales con Cambiemos. Acá los va a apoyar al presidente Alberto Fernández, te puedo hacer una apuesta. Ayer ha dicho que Milei lo comparó con Hitler, hizo una comparación y dijo que Milei es Hitler. Bueno, Milei tiene muchas cosas de Hitler, o sea, es la ultraderecha que plantea quitar derechos sociales, mano dura a los pobres, tiene una mirada locoide también, ¿no es cierto?, que también la tenía Hitler y nos llevó a un desastre a la humanidad. La derecha siempre está del lado de los poderosos y miente. Entonces, como el pueblo odia la casta, él utiliza el término casta, pero él es parte de la casta. ¿Quién lo banca a Milei? ¿Quién banca esta campaña millonaria? Y además está con Bussi. ¿Cómo dice Avanza Libertad, su partido como nombre, cuando apoya a un partido formado por un golpista, genocido, acusado y condenado por crímenes contra la humanidad, por robo de bebés, violación a mujeres, escapar fondos a Suiza? Bussi en la provincia fue parte del golpe de Estado. Entonces no se puede defender la libertad
que pregona Milei de la mano de golpistas, genocidas, que fue lo peor de la historia argentina. Entonces yo hablo a los jóvenes que recapaciten, que escuchen otras propuestas, porque es la izquierda la que defiende a los trabajadores y a los jóvenes. La idea de ustedes es posicionarse también, además de a nivel nacional, posicionarse en Tucumán en Consejo Deliberante, legislatura y demás. Claro, nosotros sí estamos contra la casta, porque realmente somos trabajadores que viajamos en colectivo, que no tenemos privilegios, que el conjunto de los compañeros vive en barrios humildes, que somos opuestos a los poderosos. Nosotros queremos que haya un impuesto a las grandes fortunas, para que haya plata para salud, trabajo, educación y trabajo genuino. No somos parte de la casta. En cambio, Milei lo que quiere es quitar derechos laborales, reforma laboral, trabajo en negro, trabajo esclavo. Eso es lo que quiere Milei. Y los jóvenes ya tienen bastante trabajo esclavo con la precarización laboral, porque el joven entra a trabajar en negro por sueldos de 60.000 pesos, cuando la canasta está en 180.000. Milei quiere peor de eso. Nosotros queremos desde el Consejo Deliberante y la legislatura queremos que es hora de que la izquierda llegue en Tucumán a esos espacios para hacer proyectos de ley que defiendan a los trabajadores. El primero que vamos a hacer es que los legisladores o los concejales ganen como una maestra de doble turno. Eso es lo que queremos que tiene que hacer. Tiene que tener vocación de servicio realmente el funcionario. Yo soy docente, se lo piden a una enfermera, se lo piden a un maestro, se lo piden a cualquier trabajador, y ellos viven en una burbuja de privilegio. Milei, como lo es Alberto Fernández, como lo es Juan Mansur, o Jaldo, o Alfaro, o Sánchez, son parte de la casta privilegiada que vive en medio de country, cuando el pueblo vive en la pobreza y contagiado por el dengue. Entonces, sí, nosotros estamos contra la casta, siempre, no en campaña electoral haciendo demagogia, acompañando a las protestas sociales. Cualquiera que está mirando ahora las reproducciones de nuestras marchas apoyando a los trabajadores, el 24 de marzo, apoyando el movimiento de mujeres, siendo parte del movimiento de desocupados, que la mayoría somos mujeres de ese movimiento, el movimiento Teresa Vive, y somos parte de la construcción de una organización, el MST, que ha cumplido 30 años de coherencia y lucha por los derechos de los trabajadores, las mujeres y la juventud, porque somos parte de eso. Yo viajo en colectivo, como la mayoría de los compañeros que tiene nuestra organización, y la mayoría de los candidatos de nuestra organización no tienen asesores 4x4, millones en pauta publicitaria. Entonces, son más de lo mismo. En este país sobra derecha. El gobierno ha girado a la derecha, claramente con la entrega al FMI, con Mansur y Massa en el poder, y la oposición del Cambiemos, como de Milei, son más derecha, son peor de lo mismo. Entonces lo que hace falta es cambiar en serio y realmente luchar por una segunda independencia para nuestro país, porque de la mano del FMI lo que hay es una planificación de la pobreza, de la desocupación, de bajar el precio de la mano de obra, para que el que trabaje en blanco tenga miedo de ser despedido y acepte condiciones terribles con paritarias a la baja, como avala Moyano y compañía, o como avala acá René Ramírez, que se postula en acuerdo con el ministro, que la gente que trabaja hoy vive condiciones de hambre. No solo el que no trabaja pasa hambre, el que trabaja también, porque el salario en blanco no alcanza para vivir. Lita, muchas gracias por haber venido, te agradezco mucho. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Le decimos a la gente que recuerde todo lo que vive todos los días, que no crea más en los vendehumos, que por eso la izquierda, que está siempre, todo el año, coherentemente, queremos tener esa voz en el Consejo Deliberante, y queremos, con Alejandra Regues, con Martín Correa, con Claudio Burgos, con Marta Navarro, que son trabajadores, luchadores, con los cuales formamos el frente, llegar a las cámaras, llegar al Consejo Deliberante, para continuar con esta lucha desde adentro y representar al trabajador, al vecino, que nadie lo escucha, haciendo asambleas en los barrios y haciendo un presupuesto participativo de la ciudad. Y un último, queremos que hay que estatizar el transporte público realmente de la ciudad, que es un caos y es el más caro del país, y ninguno lo ha hecho. Muchas gracias. Gracias a vos. Ahí está, ¿no? Lita Albertin participa entonces de la contienda Frente a Izquierda Unida, la contienda electoral del próximo 14 de mayo. Damos vuelta de página o